Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios del Anunnaki. Como siempre, le vamos a traer algo más diferente a los diferentes programas que hemos tenido en los anteriores, pero en esta ocasión vamos a hablar de otros misterios que les van a encantar y comenzamos. Pues bien amigos, les había comentado que esta ocasión es algo diferente. Vamos a platicar y narrar historias en las que pues a lo mejor se ponga algo escalofriante. Prepárense porque quiero que pongan un poquito de café, tómense su galletita, su pan, porque en este momento vamos a comenzar y a mí me tocó un tema muy diferente. Voy a comenzar y voy a presentar porque el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, como siempre, nuestro amigo Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenidos. El programa de Actívate de los Campeones. Y la verdad que buenas noches a todos los que se están viendo por ahí también. Y pues un poquito nervioso porque este tipo de narraciones casi no la habíamos tenido. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. Tengo miedo, como dicen. Pero bueno, vamos a ver. Bien, comenzamos. Hay que ponerse un poquito serios y relájense, siéntense bien, acomódense en su sillita, en su sillón. Y ahí le va la historia. Bueno, esta historia se llama La niña del supermercado. Esta niña se aparecía en el supermercado, por supuesto estamos hablando de misterios, pero anteriormente había habido un accidente dentro de ese supermercado. Entonces, no voy a tratar de nombres, solamente ustedes pongan un poquito de atención para que sepan cómo va la historia y no se la pierdan ni pausadamente. Llega el nuevo panadero al supermercado. Entonces, él estaba trabajando en la tarde. Todas las tardes trabajando, haciendo su pan. Entonces, un día llega el dueño del supermercado y le dice, oye, dice, tengo una oferta para ti de trabajo que creo que te va a gustar. Y este chavo, el nuevo, le dice, no, pues sí, dígame, coménteme. Dice, mira, dice, tus panes están buenos y yo creo que pues ya es tiempo de que asciendas y te vayas como verdadero panadero, pero el verdadero panadero tiene que trabajar en el turno nocturno para que sus panes obviamente salgan en la mañana calientitos y bien bonitos, ¿no? Sabrosos sus panes del chavo. Entonces él le comenta, le dice, ok, está bien. Sí, nada más que pues tienes que acoplarte también al tema que es acerca de tu horario. Y pues nosotros te vamos a gratificar. No creas que nada más es ascenderte nada más por así, sino también que vas a ganar un poco más, porque obviamente ya va a ser el panadero oficial. Y pues él le dijo sin duda, no, pues está bien, contento del trabajo. Y el señor le dijo, bueno, mañana descánsate y en la noche te presentas. Descánsate bien, en la noche te presentas, empiezas a trabajar y yo espero que tus panes al día siguiente ya estén súper bien, súper deliciosos. Entonces el chavo se va, se descansa, regresa a la siguiente noche y obviamente ya le había dejado la llave porque era la única que iba a entrar en la noche al supermercado. Llega, entra a su panadería, a su cocina, empieza a armar sus ingredientes, a armar su pan, a amasar su pan y todo eso. Escuchó unos ruidos, pero pues él pensó que a lo mejor había por ahí algunos animalitos o algo. Ya sabes que no faltan de repente en esos supermercados que luego. Pasó la noche, salió, al siguiente día otra vez su rutina, vuelve a armar su pan, lo vuelve a armar otra vez. Vuelve otra vez con lo mismo, pone su harina, pone su pan, lo empieza a amasar y otra vez vuelve a escuchar ruidos en la cocina.
En esta ocasión se escuchó que se cayó como un tipo sartén o una charola, no sabía qué era. Y se acercó a ver dónde era y no había nada. Posteriormente, la siguiente noche, llega otra vez su misma rutina. Y en esta ocasión fue un poco más fuerte el ruido que estaba escuchando. Entonces llega, se acerca y no ve nada otra vez. Para eso él es un poco escéptico y no cree tampoco en que haya vida más allá de la muerte y que los espíritus se le estén apareciendo o que haya algún fantasma o algún duende o algo que se le esté apareciendo, porque él pues es escéptico, no cree mucho en eso y sigue trabajando. Siguiente noche vuelve a hacer la misma rutina de siempre y en esta ocasión escucha el ruido, deja tendida la harina y cuando regresa de ver el ruido que no había nada, en la harina decía: tengo sed. Entonces él ya como que, ¿quién me está jugando esta partida? O sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Me quieren espantar? O pues no es posible que alguien que no tiene ni manos, ni pies, ni me venga a poner algo ahí. Entonces tendría que ser a lo mejor alguna persona física que le está jugando mal ahí. Entonces sale él de ahí de la panadería, sale al pasillo, voltea para todos lados y no ve nada, porque para eso la panadería quedaba casi atrás del fondo de donde, pues siempre como lo tienen atrás, no está en el área del supermercado, sino por donde está la cocina, incluso al lado de la cocina de los chefs y todo eso. Pasa eso. A la siguiente noche, otra vez vuelve a escuchar los ruidos y en esta ocasión voltea hacia el pasillo donde estaba la puerta abierta y ve que pasa una sombra. Pasa la sombra, sale él corriendo a ver quién era y pregunta: hey, ¿quién anda ahí? Y en eso voltea y hay una señora que estaba haciendo la limpieza y le pregunta a él: oiga, fíjate, pasó alguien por ahí, ¿usted la vio? Y la señora le contestó: ay, mi hijo, dice, no vaya a ser que te vuelva a pasar lo que le pasó al panadero anterior. Y él volteó a ver si veía la sombra. Cuando volteé a ver a la señora, ya no estaba la limpieza. Entonces pues se sacó de onda, siguió trabajando, no lo comentó con nadie más que al día siguiente temprano, cuando ya iba a salir, le preguntó a uno de los seguridades y le dijo: oye, dice, y la señora de la limpieza. Y entonces le dice él: ¿cuál? Si no hay nadie, hasta ahorita no han contratado señora de limpieza nocturna, solamente la que trabaja en la mañana y entra ahorita. Y él dice: ah, chinga, pues no se lo podía creer, ¿no? Siguiente noche se quedó callado, no dijo nada, no había visto que no había dicho que había visto algo ni nada. Empieza a trabajar lo mismo, ya él amasando su pan y todo eso. Ya sabes que de repente cómo son los panaderos, algunos son limpios pero otros tiran su harina abajo. Y en la parte cuando le toca otra vez escuchar el ruido, vuelve a regresar y abajo decía: ayúdame. Y ya él pues ya se empezó pues yo creo que más que nada fue como que se fue involucrando en el tema de que ya escuchaba cosas y veía cosas y que sabía que estaba pasando algo sobrenatural o algo anormal, y pues ya no tenía miedo de ninguna forma, sino más que nada encarentar lo que estaba pasando. Entonces en ese momento salió al pasillo y empezó a hablar solo. Él solo empezó a hablar sin ver a nadie. Y empezó a preguntar: ¿qué quieres? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Pero dime, porque yo no sé. Si tienes hambre, si tienes sed, yo tengo pan, yo tengo agua.
Si quieres que te ayude, dime en qué te puedo ayudar. Y hasta ahí no escuchó nada más. A la siguiente noche, otra vez, vuelve a escuchar el ruido. Y en esta ocasión, él, tratando de enfocar la forma en el que podía, vio una silueta en la mera entrada del pasillo. Y se trató de enfocar lo más que pudo. Y se le empezó a figurar la silueta de una niña. Hasta que la logró ver bien y él pensó: estoy un poco desvelado, creo que ya llevo muchas noches sin dormir bien, me está afectando tal vez el tema del cambio de horario. Pero la vio tan cerca, tan real, y le preguntó que sí, qué quería. Y la niña, sin titubear, se acercó hacia él y le dijo: tengo sed y tengo sueño. Y él le dijo: yo tengo agua, ¿quieres agua? Toma agua. Y le pasó un vaso de agua y la niña tomó el agua. Luego le dijo: tengo sueño. Pero él luego le preguntó: ¿y qué haces aquí? Te quedaste encerrada para que yo hable a seguridad y que te lleven a tu lugar, a tu casa, o hablen a la policía. Dice: no, de hecho tengo sueño. Dice, y agarró y salió corriendo la niña hasta el fondo del pasillo. Y él la siguió hasta el fondo del pasillo. La niña corría más que él y la perdió justamente donde había un ático en donde estaba el supermercado. Él iba llegando al ático cuando vio que ella ahí estaba oscuro y desapareció la niña. Fue entonces cuando él empezó como a pensar: esto no es algo real. Mas sin embargo, ¿por qué lo estoy sintiendo como si fuera real? Entonces pasa la siguiente noche, vuelve a llegar ahí, ya él con más valor, porque ya la había visto, ya sabía que no le tenía miedo. Y si hubiera sido un espíritu malo, pues le hubiera hecho algún daño. Mas sin embargo no pasó así. Entonces vuelve él a hablar y platicar a solas y preguntar que si qué quería, en qué la podía ayudar. Y la niña se vuelve a aparecer otra vez. Y le dice la niña: ayúdame, no veo a mi papá, no sé dónde está mi papá, le dijo. Y le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quién es tu papá? Es que no sé, yo me quedé dormida, dijo. Yo me quedé dormida y ya cuando salí ya mi papá ya no estaba. Y entonces pues él se llenó de valor, y entonces pues trató de platicar más con ella. Le volvió a dar de comer, le volvió a dar de beber, y le dijo la niña que tenía sueño. Para eso volvió a salir corriendo la niña hacia el pasillo, al fondo del pasillo, rumbo al ático. Y allá logró él ver ya más cerca que el ático tenía obviamente una puerta. Y él, a como pudo, consiguió, abrió el ático, y arriba había un montón de cosas viejas. Un montón de cosas viejas, y entre ellas un baño, una puerta cerrada. Entonces él regresó otra vez a su trabajo. No sabía qué hacer. Se quedó pensando en qué o cómo la puedo ayudar. Y luego pensó: voy a investigar acerca de lo que pasa esto. Se fue con una medium y le platicó lo que estaba pasando. Y le dijo la medium que él tenía que preguntarle bien exactamente qué era lo que quería. Y tenía que tener las palabras exactas para poder preguntarle. Entonces, esa noche que regresó otra vez a su trabajo, él le pregunta a la niña: ¿en
¿en qué te puedo ayudar? Pero dime realmente en qué te puedo ayudar, porque yo ya no sé si saciarte con agua, con comida o solo platicar. Y la niña le dijo: ¿quieres saber cómo me puedes ayudar? Y le dijo: sí, en realidad te quiero ayudar. Y le dijo: mírame a los ojos. Para eso él volteó a ver a la niña, y cuando la vio realmente, la niña tenía una vestidura vieja, o se veía sucia, tenía sangre, su cuello estaba morado, y la volteó a ver a los ojos. Cuando él volteó a ver a los ojos, fue como si se hubiera proyectado por todo lo que había pasado a esa niña. Y entonces descubrió que había sucedido con esa niña. Acto después, aparece en los periódicos: homicidio de una persona dueña de supermercado, le dieron casi las 20 puñaladas. Anteriormente habían tenido un tema en ese supermercado de un señor que se había caído de las escaleras accidentalmente, y que fue un accidente de trabajo. Nunca lograron ver si fue o no. Y ese día el señor llevó a su hija a trabajar, el panadero antiguo, y la niña desapareció. Las autoridades dijeron que probablemente la niña, al ver la escena de que su padre estaba muerto accidentalmente, salió huyendo. La niña podría haber tenido entre 10 y 11 años. Las autoridades investigaron, el periódico lo anunciaba, que ni siquiera habían podido saber el paradero de la niña. Personas comentaban, murmuraban que la habían visto fuera de la ciudad, y que probablemente la niña había huido. No tenían más familiares más que estaba la niña con su padre. Por eso su padre la había llevado a trabajar ahí. Y que pues no encontraban, estaba el caso abierto. Años después el periódico cerró el caso. El señor lo sepultaron, no encontraron a la niña, y pues todo quedó así, a la deriva. Después de lo que sucedió con este chico, el nuevo panadero, aparece en el periódico que él había sido el que le había pegado las 20 puñaladas al dueño del supermercado. Fue a su casa. Antes de matarlo, hizo que confesara, y el señor confesó que él había llevado a la niña, que la vio, la subió al ático y la escondió en donde tenían arriba un baño. Ahí ultrajó de ella, ahí precisamente la estranguló. Posteriormente el señor, el papá, escuchó los ruidos, y en el atraco que hizo junto con el dueño y el papá de la niña, el señor cayó del ático, se desnucó, y este señor confesó que había dicho que había sido un accidente de trabajo. Nunca encontraron la niña, a la niña la escondió. Encontraron la niña en el baño, pero la tenía sepultada precisamente allá, guardada entre las paredes. Este muchacho, el nuevo panadero, se lo llevó a la policía. No podían creer la historia que estaba él contando. Y en su relato que él dio, la confesión que él dijo, a lo que yo les estaba platicando, dijo: esto que yo vi, lo vi a través de sus ojos de la niña. Ella me comentó todo y yo le creo. Y si me volviera a pasar otra vez, y si ella me lo volviera a confesar otra vez, lo volvería a hacer.
Son cosas que ya habíamos comentado anteriormente, que hay personas o hay espíritus que no se van, se quedan porque tienen algo material, algo que guardar. Él comentó al final que después de asesinar al Señor, se fue directamente al supermercado a hablar con la niña, todo ensangrentado. Él habló con la niña y le dijo: mira, aquí está la prueba. Acabo de hacer justicia a lo que pasó contigo y con tu padre. Puedes ir a descansar en paz. Y en este momento yo te puedo decir que tu papá te está esperando y tú ya puedes ir a tomar la luz y reunirte con él. Acto después encontraron a la niña, precisamente el cuerpo de la niña. La encontraron ahí donde estaba, donde él había dicho. Y hasta ahorita en esa historia comentan que todavía están en que si le van a reducir la sentencia o se la dejan tal como está. Este es un hecho más del Anunnaki. Conseguimos. Impresionante el relato que acabas de hacer, mi estimado Cristian, para toda la gente que nos está viendo. Espero que les haya agradado, que le hayan puesto mucha atención, porque bien lo dice, hay personas que de una u otra manera dejan este mundo terrenal y cuando se van por razones insospechadas, por razones que no entendemos, su alma queda en una parte entre lo que le llamamos limbo, lo que le llamamos tierra. Entonces no encuentran el descanso eterno hasta que buscan una conexión, un medio con quien entablar un pequeño diálogo o hacernos ver que hubo algo que quedó sin justicia. Muy buena la historia, mi estimado Cristian. Sí. ¿Tú crees en los vampiros, mi estimado Cristian? Yo creo en todo. ¿Crees en los vampiros? Bueno, pues la historia que les vamos a contar a continuación es referente a un vampiro. Está relacionada aquí en México, para ser más específicos, en Guadalajara. Y la historia cuenta, pues para que nos vayamos ambientando, primeramente, del panteón, del cementerio de Belén. Por ahí de los años de 1820, cuando las epidemias estaban a flor de piel, después de la guerra de independencia, había muchos muertos que no sabían los pobladores o no podían ubicarlos en cementerios cercanos. Los camposantos eran insuficientes para albergar tantos cuerpos de personas desfallecidas. En esa época, por ahí del 1820, empezaron a llegar de España, de Europa, de donde usted le quiera decir, personas de mucho dinero que llegaban y se casaban con las mujeres para ser esposas a otras familias, otros descendientes que ya vivían aquí en México. Esas familias adineradas eran las que controlaban el comercio en esos años en lo que era conocida como la Nueva Galicia. Después de la guerra de independencia, como decíamos, habían muchos cuerpos y se planeó que tenían que sepultarse en un nuevo cementerio. De ahí se planeó que se hiciera uno, pero fuera de Guadalajara, un poco lejos de la ciudad, y esto con la finalidad de evitar más enfermedades, más epidemias, porque ustedes saben que los cuerpos en descomposición pues causan olores fétidos y todo ese tipo de cosas pues pueden causar otro tipo de enfermedades. Estábamos hablando por ahí del año de 1833. Obviamente no había tanta tecnología como hoy en día, había medicamentos que no se comparan con los de hoy en día, entonces había poco conocimiento en cuanto a esas enfermedades. Como decíamos, esto dio pie a que se planeara la construcción del cementerio
que lo llamaron Belén, y se empezó su construcción en el año de 1844. 4 años tardaron en construir el cementerio, y como en muchos casos lo dividieron en ese entonces en 2 secciones, una para la gente rica y una para la gente pobre, obviamente para que también ninguno de los fallecidos se quedara sin un lugar donde estar. Por esos años llegó a Guadalajara un personaje muy importante, un personaje muy misterioso, que llegó de Europa, de Inglaterra, precisamente a Guadalajara, con las intenciones de hacer negocios, de crear comercio, porque a eso se dedicaba la gente que venía de fuera, la gente que venía de Europa. Era un conde al que solamente se le conocía por el nombre de Jorge, que compró varias propiedades, y dentro de ellas una lujosa mansión o hacienda, como le llamaban en ese entonces, y era de mucho dinero. Se conocía porque llegó con muchísimas cosas a lo que es Guadalajara. La sociedad de esos años, que era muy elitista, hacía sus fiestas y sus reuniones privadas, de caché, como ustedes le quieran llamar ahorita, y en innumerables ocasiones habían invitado al conde a esas tertulias, como normalmente le llamaban, a esas cenas, a esos bailes, a los cuales el conde siempre ignoraba. Nunca se tomaba la delicadeza de ir a esas reuniones, y los pobladores obviamente se sentían un poco indignados porque el conde no les daba respuesta a sus invitaciones. La gente lo llegó a conocer porque solamente lo veían al caer la noche. El conde caminaba por las calles empedradas de Guadalajara y él iba acompañado con un bastón. Las familias que estaban en las puertas de sus casas, porque se acostumbraba en esos entonces que se tomaran el aire fresco, así se decía. Las familias comentaban, platicaban de lo sucedido en el día, en el trabajo, y de repente veían al conde venir caminando y se escuchaba su paso seco, los tacones y el compás del bastón al asentarlo en el suelo. En el momento que el conde pasaba cerca de ellos, los mismos lugareños sentían como un pequeño aire frío, como que el aire se detenía, las hojas de los árboles se quedaban en silencio y hasta el aire parecía estar frío. Nadie saludaba al conde, solamente lo veían, y él a su vez continuaba su paso siempre. Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Hasta el viento tenía miedo. Sin embargo, empezó a ocurrir algo extraño. Con el paso del tiempo, con la llegada del conde, empezaron a aparecer animales muertos, gatos, perros, caballos, y todos con la sangre succionada. Les apareció una marca aquí del cuello, en la yugular, 2 puntos. Pero la gente, los médicos de esos entonces, no sabían a qué atribuir la muerte de esos animales, por así decirlos. Decían que se trataba de una infección, de una enfermedad sin nombre, pero no sabían darle una razón a eso. Sin embargo, después la cosa se empeoró porque empezaron a desaparecer personas, mujeres, aparecían muertas, como decíamos, con la marca en el cuello, en la yugular. En ese entonces, la gente que vivía muy tranquila, que no pasaba nada, que nada les alteraba, empezó a entrar en pánico cuando veían a un familiar suyo muerto. Lloraban, se desgarraban en sollozos de ver a un familiar perdido y ver que había fallecido sin una razón lógica, ¿me entiendes?
los más viejos de la ciudad siempre saben o tienen un conocimiento mayor que nosotros, y entre ellos empezó a correr el rumor de que en Guadalajara había un vampiro, que un vampiro era el que estaba causando todas esas muertes. Como decíamos, la gente se empezó a preocupar, empezó a entrar en pánico. A la gente ya le daba miedo salir de su casa. Sí, me imagino. Todos empezaron a resguardarse al caer los rayos del sol y empezar a salir las primeras sombras de la noche. La ciudad se quedaba desolada. Nadie salía de sus casas y solamente se escuchaba los pasos del conde y su bastón que lo acompañaba. Y todo eso porque la gente, aunque no salía, lo veía a través de las ventanas, en las pequeñas rendijas de las puertas. Veían la silueta del conde pasar como tratando de buscar algo. Lo que en un principio era un rumor, lo que en un principio creían que no iba a suceder, que nada iba a alterar la vida de la gente de Guadalajara, se convirtió en una histeria total. Por las noches, como decíamos, solamente se escuchaban los pasos del conde y nadie salía, pero las muertes seguían apareciendo cadáveres al otro día. Quizá por ahí algún trabajador que venía del rancho, de la hacienda, de la milpa, como en esos años existían, tuvo la desgracia de haberse topado con este ser, y por eso es que aparecían más muertes. La gente se amotinó frente a las oficinas de las policías, exigiendo una respuesta, exigiendo que ya tomaran una decisión final, que investiguen a fondo de qué es lo que se trataba. Todos, obviamente todos, sospechaban del conde llamado Jorge. Y afanosamente empezaron a buscar. Primero fueron a sus domicilios, a sus propiedades, a ver dónde estaba. Pero nadie sabía dónde. Inclusive hasta la misma gente que trabajaba en la hacienda ni siquiera sabía el paradero del conde. Finalmente, después de varias noches de búsqueda, lo encontraron en un callejón recóndito, un callejón oscuro. El conde estaba atacando a un hombre y este obviamente estaba pidiendo ayuda porque estaba intentando defenderse. Todos obviamente ya fueron a acorralarlo e intentar acabar con él. Previamente a todo esto, que ya se habían reunido la gente del pueblo, habían ido con el padre a hablar de cómo podrían acabar con un vampiro. Y el padre les había respondido que para matar a un vampiro solamente lo podrían hacer clavándole una estaca en el corazón. Clavándole una estaca en el corazón. Pero tenía que estar prácticamente limpia, bendecida la estaca. Dijera en tabaco, ya me espantaste diante. Con agua bendita, así lo dijo el padre. Tiene que ser una estaca de madera con agua bendita para que podamos acabar con este ser infernal, con este demonio, con este vampiro. Entonces, en esa noche en que lo lograron atrapar, lo lograron dominar, por así decirlo, uno de los trabajadores es el que ya llevaba la estaca que le había dado el padre. En ese momento en que empezaron a agarrarlo y el trabajador le clavó la espada, la estaca en el corazón, el conde empezó a gritar, empezó a maldecirlos, les empezó a decir: me vengaré, regresaré de la tumba y acabaré con todos ustedes. Ay, güey. Los pobladores obviamente se espantaron.
pero se quedaron un poco tranquilos porque al final de cuentas habían conseguido matar al vampiro. Ahí es donde la historia se enlaza, porque tú dices, ¿y dónde lo vamos a enterrar o qué? Como castigo, dijeron los pobladores que lo iban a enterrar en el cementerio de Belén, lejos de la ciudad. Y para garantizar que el conde estuviera perfectamente muerto, sin escapatoria alguna, lo enterraron muy profundamente. Y aparte de haberlo enterrado, pusieron sobre él varias lápidas. Las lápidas más pesadas que pudieron encontrar las pusieron sobre la tumba. Después de la muerte del conde Jorge, la vida en Guadalajara pareció haber recobrado la normalidad. Ya no habían mujeres muertas, ni hombres desaparecidos, ni animales muertos succionados de la sangre de la garganta. Tiempo después, el sepulturero del cementerio del Belén corrió a la iglesia a decirle al padre lo que acababa de ver, lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde viene lo que llama la atención, y de ahí es donde nace la historia. Había crecido un árbol en la misma tumba del vampiro. Obviamente el padre dijo que posiblemente la estaca que le clavaron al conde se enraizó con la tierra, y de ahí surgió este árbol. La primera respuesta del padre fue: hay que cortarlo, hay que evitar que crezca más el árbol y que pueda salir el conde, como había dicho que iba a resurgir y que iba a vengarse de todos. Pero la sorpresa que se llevaron fue mayúscula, fue peor. En el momento de que intentaron cortar las ramas del árbol, salió sangre de las ramas que empezaban a cortar. La gente quedó estupefacta, se espantó, no sabían qué hacer porque estaban viendo algo increíble, algo inaudito. El padre que estuvo con ellos dijo que cada rama que cortaban y cada sangre que se derramaba era la de una víctima del vampiro. Razón por la cual ordenaron encerrar en rejas el árbol ese, porque mucha gente al escucharlo iba con la intención de ver si efectivamente del árbol salía sangre. Esta leyenda que les contamos sucedió allá en Guadalajara y tiene alrededor de 160 años. El árbol del que estamos hablando es el árbol del camichín, porque de ahí fue donde el trabajador de la hacienda había cortado un pedazo de rama de un árbol de esa misma especie, del camichín, y con ese hizo la estaca que le clavaron al conde Jorge. Por eso se llama la historia el árbol del vampiro. Eso ahí está para todos ustedes, las dos leyendas. Una más, más escalofriante, una más de más historia, pero las dos están muy buenísimas. La verdad que sí me espantaste. Sí. Bueno, no, sí está. Pero para toda la gente que nos está viendo, que seguramente va a hacerse sus preguntas, sus conjeturas. Claro. Esta historia está tomada de los relatos de Guadalajara. Si ustedes le googlean, si ustedes le buscan, van a darse cuenta que les van a salir muchísimos links, muchísimas partes que cuentan lo mismo. Tratamos de vestirlo a la manera de nosotros aquí con el Anunnaki para todos ustedes, para que esperamos que les haya gustado. Pues muy bien, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Mándenos sus comentarios, por ahí estábamos leyendo, mandamos saludos para toda la gente que nos está comentando en este momento.
Y la verdad que denos el like, compartan. Ahora sí que nosotros damos los relatos y ustedes son los que nos hacen un poquito más virales, pero más que nada para que también, si les está gustando, compártanlo con su familia, con sus amigos, sus amistades, para que esto se vaya difundiendo. Y en realidad son historias que pues sanas y de que lo tienen que vivir también con su familia. Les habíamos comentado, siéntense, tómense su cafecito, acomódense, y hoy esperemos que esto les haya gustado. Y más que nada, pues compártanos, síganos en nuestras redes sociales, como siempre les habíamos comentado. Esto es nuevo, es una radio nueva, se llama Impacto Social. Y la verdad que no se pueden perder de esto. Hay de todo un poco, cultura, un poco de noticias, un poco de misterios, un poco de música, relatos. Hay de todo un poco y la verdad que no se arrepentirán. Síganos también en el nuevo que acaba de aparecer, en el que es gratis ahorita. La aplicación sí. Es completamente gratis. La puede usted descargar en cualquiera de las dos plataformas, tanto para Android como para Apple. Es completamente gratis. Exacto, ahí les va a aparecer una vez que lo bajen ustedes, totalmente gratis, les aparece en su teléfono y ahora sí que automáticamente les van apareciendo cada vez que haya material nuevo, no nada más de nosotros, sino de todos los compañeros que también son muy valiosos por ahí. Tenemos compañeros que también tienen bastante, ahora sí que pues mucho valor, les gusta esto de la radio, del podcast, también de hablar acerca de historias. Nosotros contamos historias aquí misteriosas. El compañero tiene su programa también que es acerca de deportes. Ahora sí que síganos en las redes sociales, les seguimos invitando, les mandamos saludos a todos ustedes. Síganos mandando WhatsApps, por ahí les va a aparecer en pantalla donde nos pueden mandar WhatsApp. Díganos qué historia quiere que le contamos. Nosotros aquí le echamos ganas. El máster de la narración, yo estoy tratando de aprender. Pues le digo mi padrino porque me está ayudando en esto y la verdad que pues es algo que se tiene que disfrutar. Saludos a toda la banda que esté por ahí por Veracruz, la banda de Agua Dulce, la banda de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, la gente que nos ve de fuera del país también, México, los que nos ven por allá por Aguascalientes. Saludos a Aguascalientes también que están por ahí visitándonos, nos están mandando por ahí unos mensajes y pues nada, contentos y la verdad que muy agradecidos porque nos sigan viendo y porque sigan viendo este programa. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Cristian. Mañana no se olviden, en punto de las 4 de la tarde, actívate con los campeones, con lo mejor y lo más importante sucedido en la Conca Champions. Actívate con los campeones y esto fue Misterios del Anunnaki. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.